doctora Villavicencio y al doctor Medina por la invitación. Les voy a dar una breve introducción a lo que es el cáncer de pulmón y lo que esperaríamos transmitir al primer nivel de atención, que es, en mi opinión, la base para el control del cáncer en nuestro país. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, hablamos de un grupo de enfermedades que a grandes rasgos los podemos dividir en dos tipos: el cáncer de células no pequeñas, que representa el 85% de los casos. Estos a su vez tienen muchas divisiones, y si nos vamos a la parte molecular, pues también tienen muchas divisiones. La menor proporción de los pacientes son cáncer de pulmón de células pequeñas, que es un tumor neuroendocrino y que afortunadamente representa solo el 15% de los casos, pues tiene un comportamiento generalmente mucho más agresivo. ¿Por qué es importante hablar de cáncer del pulmón? Bueno, como ya escucharon a la doctora Esparza, el cáncer más frecuente a nivel mundial es el cáncer de mama, y si buscamos el cáncer más frecuente en hombres es el cáncer de próstata. Sin embargo, el cáncer de pulmón, si bien no es el más frecuente, sí es el que más muertes ocasiona en todo el mundo. Si sumáramos las 4 principales causas de muerte a nivel mundial, no alcanzarían a tener el número de muertes que ocasiona el cáncer de pulmón. Si se dan cuenta, tenemos alrededor de 2.100.000 casos nuevos por año y 1.800.000 muertes por año. Es decir, una muy buena proporción de los pacientes, la mayor parte de los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón se siguen diagnosticando en etapas avanzadas, y esto condiciona una alta mortalidad. Nuestro país pues tiene diferentes problemas en cuanto a registros. Tenemos un sistema de salud fragmentado, cada uno tiene sus estadísticas, ya es el resultado difícil llevar un conteo confiable de cuántos casos de cáncer de pulmón. El Globocan nos dice que en nuestro país el cáncer de pulmón ocupa el 7º lugar en cuanto a casos nuevos y solamente la 5ª causa de muerte por cáncer en nuestro país. En el INCAN también es el 7º lugar en consultas por año. Aquí hay que hacer una acotación: quienes nos dedicamos a cáncer de pulmón estamos ciertos de que hay un subregistro. Si se dan cuenta aquí, en esta estadística que es de hace algunos años, todavía teníamos cobertura por lo que era el seguro de gastos catastróficos del Seguro Popular, y entonces todas las causas primeras de consulta en el INCAN pues tenían cobertura universal. Está bien estudiado que aquel paciente que tiene acceso a tratamiento y a diagnóstico sin costo, sobre todo en países en desarrollo como el nuestro, son más propensos a buscar atención. La realidad es que en nuestro país y en otros, el paciente con cáncer de pulmón carece de redes de apoyo, carece de apoyo gubernamental, y muchas veces eso hace que el paciente también no busque atención médica. También existen muchos mitos alrededor. Uno de los más graves quizá es de que no hay muchas alternativas de tratamiento, y esto hace que muchas veces el paciente con cáncer de pulmón muera sin siquiera ser diagnosticado como tal. Ya les decía yo de los mitos. Uno de los principales es que es exclusivo de fumadores. Vamos a ver que no es cierto. Todos son de edad avanzada, tampoco es cierto. La paciente más joven que hemos tenido aquí en la clínica de cáncer de pulmón, si bien es una excepción, es importante tener esa sospecha, pues tenía 19 años, pero tenemos muchos pacientes que a partir de los 40 años hay una mayor proporción de casos de cáncer de pulmón. Otro que les decía yo, no hay tratamientos efectivos, no es cierto. Vamos a ver que afortunadamente para nosotros el tratamiento del cáncer de pulmón ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y quizá esto ya va más hacia la cuestión un poco de idiosincrasia, pero ya que lo asocian muchas veces con pacientes fumadores, pues se piensa que el paciente merece el cáncer y que por lo tanto no merece ni apoyo gubernamental ni de otros grupos, como sí tienen, por ejemplo, las pacientes con cáncer de mama, ¿no? Y esto es incorrecto. En nuestro país, el 80% de los tumores se van a presentar en etapas avanzadas. Esta es una comparación entre las estadísticas de Estados Unidos y las propias del INCAN. Si se dan cuenta, más del 90% de los casos aquí en el instituto se presentan en etapas 3 y 4, ¿no? Las etapas tempranas, que son las potencialmente curables, representan el 3%. Y sin embargo, vean cómo, a pesar de todo, en el mundo, países de primer mundo como Estados Unidos, pues sí, sigue habiendo una alta prevalencia de enfermedad metastásica. La realidad de por qué ocasiona tantas muertes, pues no es un tumor visible o palpable. Esto hace que, lamentablemente, el paciente busque atención médica solo cuando genera síntomas, y si genera síntomas, pues ya estamos ante un tumor avanzado. Cuando genera síntomas, vamos a ver que no son específicos de cáncer. Se puede confundir. Aquí en México lo más frecuente es con
enfermedades infecciosas, y eso pues evidentemente condiciona un retraso muy importante en el diagnóstico y la referencia. Y también es cierto, si bien ha habido un avance muy importante en los tratamientos, pues el costo sigue siendo alto y hay problemas de acceso. Y quizá más relevante, a diferencia de los dos ponentes que me antecedieron, en el que se habló del screening para el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, para el cáncer de pulmón no existe una política nacional para detección oportuna. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El más importante en todo el mundo sigue siendo el tabaquismo. El 80% de los tumores de cáncer de pulmón están ocasionados o tienen como antecedente esta adicción. En México se calcula que el 20% de las personas que tienen entre 12 y 65 años son fumadores. Se calcula que hay alrededor de 30 millones de personas que no necesariamente fuman de primera mano, pero que estamos expuestos al tabaco de segunda mano. En nuestro registro interno, la prevalencia de tabaquismo activo de los pacientes de primera vez es alrededor del 15%. Ya está más que demostrado. Esta es una gráfica solamente para ilustrar cómo hay un retraso de 20 años, más o menos es el tiempo de latencia, entre que se tiene la exposición al tabaco y el desarrollo del cáncer de pulmón. Vemos como a inicio de 1900 cáncer de pulmón realmente era una rareza, viene la introducción masiva del consumo de cigarros y vemos cómo a la par se incrementan los casos de cáncer de pulmón. Sabemos que aquel paciente que fuma tiene 20 veces más probabilidad de tener cáncer de pulmón que aquellos que no fuman, y en el caso de los fumadores de segunda mano tienen 2 veces más riesgo de padecerlo. Y aquí es importante ser muy acuicioso en la historia clínica, porque cuando uno interroga a los pacientes, sobre todo aquellos que no tienen como en el radar el tabaquismo de segunda mano, pueden considerarse como de no riesgo, pero cuando uno hace la pregunta dirigida de ¿vives o viviste o has convivido en algún lugar cerrado con personas que fumen? Más o menos la mitad de los que inicialmente dijeron no tener algún tipo de riesgo, pues finalmente reconocen o hacen racional el hecho de que han estado expuestos. En Estados Unidos, derivado de las políticas antitabaco, se ha visto una disminución muy importante en la incidencia. Vemos cómo a principios del siglo pasado pues vino un crecimiento exponencial de los números de casos de cáncer de pulmón en hombres, y vemos cómo a partir de 1990 viene una disminución en la incidencia de los mismos. En las mujeres hubo un retraso tanto en el incremento de casos, también hay un retraso en la baja. Esto tiene que ver con la introducción también del tabaco como pues algo permitido para las mujeres más o menos en los años 50, si vemos como a partir de los años 70 viene este incremento en la incidencia. Definitivamente esto se debe, como ya les decía, a las políticas antitabaco. ¿Qué podemos esperar en México? La realidad es que no vamos para allá. Lo que calcula la OMS y el Globocan es que, a diferencia de estos países, lo que vamos a ver en los siguientes 20 años va a ser un incremento del número de casos. Se espera que haya hasta 3 veces más casos de cáncer de pulmón y también hasta 3 veces más muertes derivados de esta enfermedad, y esto pues va a poner mucha presión en el sistema de salud mexicano seguramente. Otros factores de riesgo, los asbestos. Sabemos que es el principal factor de riesgo para el mesotelioma, que es un tumor de la pleura, pero también se asocia con el desarrollo de cáncer de pulmón. La tuberculosis también, aquellos pacientes que tienen secuelas pueden llegar a desarrollar tumores en lo que se llama las cicatrices que dejan estas infecciones. Y en nuestro país el segundo factor de riesgo importante es el humo de combustibles sólidos. Más o menos se calcula que 1/3 de las casas en nuestro país todavía utilizan esta forma de combustible, y la mitad de los casos de cáncer de pulmón que se ven en la institución tienen como factor asociado esta exposición, ¿no? Y lamentablemente, pues también esta es una exposición que generalmente tienen las mujeres, porque pues culturalmente son las que se dedican a la cocina y a estas actividades que las exponen a esto. Es importante tener en mente que no necesariamente en México el tabaco no importe, ¿no? Va a depender mucho de la población que veamos. Este es un estudio epidemiológico que hizo el INER, que tiene una población muy similar, y vemos que la proporción de pacientes que fuman y que no fuman es muy similar al del INCAN, más o menos la mitad, y de igual forma los pacientes que tienen antecedente a exposición a humo de leña, pues también son una buena proporción. Únicamente para ilustrar, esta es una estadística que se hizo en hospitales privados de la Ciudad de México, que evidentemente tienen otra
demografía, y aquí el tabaquismo representa el 70% del antecedente en pacientes con cáncer de pulmón, y la exposición a humo de leña pues es mucho, mucho menor. Entonces, si bien estos dos factores son importantes, es muy, muy relevante que desde el punto de vista de la sospecha, pues sepamos que estos dos factores existen, y cuál va a predominar, pues va a depender de la población a la que nosotros estemos expuestos. El retraso en el diagnóstico pues no es exclusivo de nuestro país. Todas estas son las causas. Un par de estudios que les voy a presentar en el Reino Unido, en el cual pues tienen esta misma situación de retraso en la referencia y el diagnóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. Aquí vemos que el tiempo que puede pasar desde que un paciente inicia con los síntomas hasta que es referido al especialista y es diagnosticado finalmente como cáncer de pulmón, pues puede ser tan largo como incluso 3 años, ¿no? Finalmente son extremos, pero sabemos que el promedio de tiempo que el paciente pasa de que empieza con los síntomas a que es referido al instituto, en este caso particular al INCAN, es más o menos de 6 meses. Y probablemente ahorita nos están preguntando por qué pues no hay manera de hacer un diagnóstico oportuno en cáncer de pulmón. Bueno, aquí viene la parte en la que ustedes esperan que yo les dé una receta mágica para diagnosticar cáncer de pulmón. Lamentablemente no va a ser así. Sabemos que hay síndromes muy aparatosos como este, en el cual pues hay parálisis diafragmática, síndrome de vena cava superior, un tumor de Pancoast. Realmente hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón en esta situación no tiene ningún chiste. Como decíamos en la escuela de medicina, son diagnósticos de camión que no necesita ser médico para hacerlo, ¿no? Realmente esto no es lo que buscamos. Lamentablemente los pacientes siguen llegando así, pero lo que buscamos es justo que los pacientes tengan mayores oportunidades de curación, y eso solamente se va a conseguir con un diagnóstico más temprano. Estas son las síntomas más frecuentes que reportan los pacientes con cáncer de pulmón. Si yo les digo las 3, 4 primeras en el contexto de la pandemia que estamos viviendo ahorita, pues la mayor parte de nosotros diríamos pues tiene COVID. Si no estamos en pandemia y les digo tiene tos, pérdida de peso, también podrán decir tiene tuberculosis, y es la realidad. Los síntomas para cáncer de pulmón son completamente inespecíficos y se pueden confundir con otras enfermedades. ¿Qué es lo que deben de saber ustedes como médicos de primer contacto? Bueno, lo primero es que cualquiera de nosotros puede padecer cáncer de pulmón. El factor de riesgo más importante para tener este cáncer es tener pulmones, y todos tenemos pulmones. No hay una sintomatología específica. Aquí lo que hay que tener en mente son los dos factores de riesgo, ¿no? Si tenemos un paciente fumador, seguramente va a tener muchas molestias derivadas de esto, y seguramente cuando el paciente ya desarrolla un tumor puede que haya un agravamiento de la sintomatología, y es importante tener esa curiosidad de decir si algo cambió, algo está pasando, ¿no? Y los pacientes que no fuman normalmente son diagnosticados inicialmente como procesos infecciosos o inflamatorios, lo cual sí es mucho más frecuente que el cáncer de pulmón. Aquí lo relevante creo que es tener en mente que si el paciente que tiene esta sospecha recibe el tratamiento adecuado y no mejora, hay que pensar que puede ser otra cosa, ¿no? Y finalmente, ¿qué podría hacer uno como médico de primer contacto si sospecha que tiene cáncer de pulmón? Bueno, lo que tenemos que tener en mente es que la radiografía de tórax no nos va a diagnosticar o no nos va a distinguir entre un proceso infeccioso o inflamatorio y un cáncer de pulmón. Lo que tendríamos que hacer es hacer una tomografía, como se pide, simple y contrastada. Si el paciente puede recibir contraste intravenoso, debería de hacerse con ventada mediastinal y pulmonar, y con cortes desde la base del cuello hasta los suprarrenales, y con eso tenemos cubierto todos los sitios potenciales de afección por cáncer de pulmón, y nos da una muy buena sospecha. ¿Qué del PET-CT? Bueno, no es un estudio específico de cáncer, sí es el estudio que mayormente utilizamos para estadificar cuando hay una alta sospecha y hay un diagnóstico de cáncer de pulmón, pero no es un estudio que un médico de primer contacto debería de pedir, porque finalmente siempre se tiene que interpretar en el contexto de cada paciente. Los tumores en etapas tempranas son aquellos que están localizados dentro del pulmón y tienen afección a los ganglios confinados dentro del pulmón. Estos son los que mayormente tienen oportunidad de curarse. El tratamiento siempre va a ser cirugía siempre que se pueda. Algunos se pueden tratar con radiocirugía, y son los que buscamos diagnosticar mayormente. Los tumores localmente avanzados, ya sea por invasión a estructuras o por tamaño o por afección ganglionar, tienen una alta proporción de enfermedad metastásica oculta, y en estos generalmente el tratamiento es con quimio-radioterapia concomitante, seguido de inmunoterapia si se consideran irresecables. Si el tumor es resecable, actualmente existen muchas alternativas de
tratamiento de inducción, principalmente quimioterapia con inmunoterapia. Todos estos se están llevando con ensayos clínicos con resultados muy, muy prometedores. Y en el caso de la enfermedad metastásica, bueno, pues son aquellos tumores que ya tienen diseminación pleural o pericárdica o bien tienen afección ¿Prendes tu micrófono? Si quieres prender tu micrófono y apagar tu cámara para que no tengas... listo. ¿Sale? En el caso de la enfermedad metastásica, el tratamiento pues es sistémico, es donde más revolución ha habido. Hay terapia blanco y inmunoterapia. Actualmente el cáncer de pulmón es el prototipo contra el que se están comparando las diferentes estrategias en los diferentes tumores. En algunos casos ya se ha visto que el tener estrategias de control local como cirugía o radioterapia pueden incrementar el potencial de curación. Y les decía que es el prototipo de pacientes que son tratados con lo que actualmente se conoce como medicina personalizada, en el cual no solo se toma en cuenta la historia clínica personal y las características histológicas del tumor, sino también las moleculares. Esto es lo que hasta hace algunos años vivieron en paciente con enfermedad metastásica, 60 meses en promedio. Antes del advenimiento de todas estas estrategias de tratamiento, el promedio de vida de un paciente con cáncer de pulmón metastásico era de 6 meses. Ahorita, la mayor parte de ellos pueden estar alcanzando 5 años de supervivencia y hay pacientes que tienen una supervivencia mucho mayor. Entonces, quizá uno de los mensajes más importantes es que vale la pena referir al paciente con cáncer de pulmón. No importa la etapa clínica, vale la pena, siempre va algo que ofrecerles, ¿no? Y aquí vemos cómo otra vez, estadísticas de Estados Unidos, hay una disminución importante en la mortalidad y vemos que mucho de esto, de esta curva de mortalidad que se está aplanando en Estados Unidos se debe a la disminución en la mortalidad por cáncer de pulmón, ¿no? Insisto, es uno de los tumores en los que hay mayor investigación en los últimos años y en los que se han logrado algunos avances. Les decía que no existe en nuestro país un programa de detección oportuna, sin embargo, ya existe mucha evidencia a nivel internacional de que es una estrategia que funciona. Sabemos que el screening es toda una política de salud pública que no solamente implica hacer un estudio, sino darle seguimiento a la paciente, identificar el caso potencial de cáncer y referirlo a donde se le puede hacer el diagnóstico y tratamiento oportunos. Solo así se logra completar este círculo que buscamos con el tamizaje diagnóstico oportuno. Queremos cambiar estas imágenes de carcinomatosis, derrames pleurales y enfermedad muy avanzada por estas lesiones que son las que buscamos, ¿no? Tumores completamente localizados. Hay dos estudios que se pues consideran como los estudios pivote. El primero es el estudio NSLT, que comparó tomografía contra radiografía de tórax en pacientes de alto riesgo, que son estos que se encuentran en esta tablita. Lo que demostró esto fue una disminución del 20% en las posibilidades de morir por cáncer de pulmón, lo cual pues es bastante favorable. En este estudio en particular se evitó una muerte por cada 320 estudios de tomografía. Para generar controversia, yo les puedo decir que lo que sabemos, para evitar una muerte por cáncer de mama se tienen que hacer entre 1,000 y 1,500 mastografías. Entonces, pues pareciera una buena estrategia desde ese punto de vista en cáncer de pulmón. Este es el estudio europeo, se presentó hace un par de años en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón y vean ustedes cómo la disminución de la mortalidad aquí, ya en una población mucho más seleccionada, es de 26% para hombres y puede ser tan alta como 60% en mujeres. Pareciera que las mujeres, por una razón que todavía no está explicada del todo, tienen un mayor beneficio en screening con tomografía anual si se considera de alto riesgo. Y este es un comparativo. Si vemos el CIR, que les mostraba yo, el INCAN, y el estudio Nelson, vemos cómo se invierte completamente la proporción, ¿no? Tenemos 70% de etapas tempranas y una muy baja proporción de enfermedad avanzada y metastásica cuando logramos implementar un programa de detección oportuna. Estas son las recomendaciones vigentes para hacer screening en cáncer de pulmón. Es pacientes de 50 a 80 años que tengan historia de fumadores como 20 paquetes, de por lo menos 20 paquetes año, que sean fumadores activos o que lo hayan suspendido en los últimos 15 años y que tengan buen estado de salud. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con paquetes año. Este es el índice tabáquico, es muy sencillo. Número de cigarros que fumamos por día, por el número de años que tenemos como fumador, lo dividimos entre 20, que es el número de cigarros que tiene una cajetilla, y eso nos va a dar el número de paquetes que se fuman por año. Si alguien fuma de la audiencia,
ahorita es buen momento para hacer su índice tabáquico y si tenemos 20 o más, nos consideran como un paciente de alto riesgo. El INCAN tiene el primer programa de detección oportuna en cáncer de pulmón, se llama Detecto, es un programa piloto, está dirigido a población en alto riesgo, que estos son los criterios de inclusión. También se hace un estudio para aquellos que se considera que puedan tener como factor de riesgo la exposición a humo de leña o el diagnóstico del EPOC. Ahorita está únicamente dirigido a pacientes que no tienen síntomas, porque evidentemente es una estrategia de detección oportuna y que no tengan un sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque el paciente que es detectado como probable cáncer se le abre expediente en el INCAM, que por cuestiones administrativas está dirigido solamente a pacientes que no tienen seguridad social, y se viene a darle seguimiento a esos nódulos que se identifican, ¿no? Y esperamos que esto sirva como pivote para implementar una política de pues detección oportuna a nivel nacional. Los puntos más relevantes de esta charla: cáncer de pulmón es el tumor más letal en el mundo y lo seguirá siendo seguramente durante mucho tiempo. El factor de riesgo más importante, tabaquismo, 80% en países desarrollados, 50% en países en desarrollo. Definitivamente las políticas antitabaco funcionan y sí se ha demostrado en otros países que cuando se llevan a cabo de manera cabal pueden asociarse a una disminución en la incidencia de este tumor. En nuestro país, ya decíamos, la mitad no están asociados a tabaquismo, entonces es importante tener esa curiosidad. Sabemos que una de las causas más importantes de mortalidad es el diagnóstico tardío. Sin embargo, es importante saber que no importa en qué etapa clínica esté el paciente, vale la pena el abordaje multidisciplinario y siempre se puede hacer algo por estos pacientes. No hay síntomas específicos de cáncer. La tarea que tienen ustedes es pues tener este conocimiento y saber que existen pues factores que nos hacen pues sospechar mayormente de estos tumores, ¿no? Es importante que todos los casos sospechosos se refieran con el especialista y ya les decía yo, esta estrategia de screening es promisoria, ya son políticas nacionales en Estados Unidos y en Reino Unido, esperamos que pronto sea a nivel nacional. También en nuestro país, ¿no? Y finalmente, de verdad, hacer mucho énfasis en que si queremos tener mejores resultados en cáncer, tener diagnósticos oportunos, no va de nosotros. Nosotros la tenemos fácil, entre comillas, porque a nosotros el paciente ya nos llega con el diagnóstico. El trabajo realmente pesado está en la medicina de primer contacto. Muchas gracias por la invitación y esperamos las preguntas en un ratito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corona. Por supuesto, el trabajo más pesado lo tiene el primer nivel de atención y saber que existe ya esta iniciativa de Detecto, que todos nuestros pacientes que no tienen seguridad social son bienvenidos para el tamizaje en cáncer de pulmón. Nuestro siguiente ponente